Hola. Bueno, Eloy, pues de Eloy podría decir que era, pues sí, uno de mis mejores amigos. Ahora hacía tiempo que no nos veíamos y que él había, bueno, que había elegido irse a Holanda en busca quizá de un reconocimiento y de una posibilidad de intentar vivir de lo que a él le gustaba hacer, que era pues el diseño, de diseñar libros de fotografía. Y aquí en España, por desgracia, pues la mayoría de fotógrafos que nos dedicamos a ello lo hacemos desde la precariedad, y después de haber trabajado mucho y con muchos otros fotógrafos, él se fue para Holanda a ver si conseguía buscar allí fortuna, ¿no? Ahora en los últimos años yo estuve de viaje y no nos vimos, pero siempre nos manteníamos como más o menos en contacto a través de WhatsApp, a través de videollamadas, y en los últimos meses había sabido muy poco de él. Le escribía, no me contestaba. Había épocas también en las que no nos encontrábamos y tampoco sucedía nada. Pero fue como la última semana de enero cuando finalmente me respondió a una llamada de WhatsApp y me comentó lo que yo no sabía, que era pues que en la escuela que estaba estudiando había una serie de profesores que no le querían en clase, y si no lo querían en clase, creo que en gran parte debía ser porque era el alumno más interesante que había en clase. Eloy lo que tenía es que decía las verdades como puños, sin filtro. A, a veces te hubiera gustado como romperle la cara, porque te decía las cosas de una manera que te dolían en el interior, pero después cuando lo reflexionabas un poco, decías, joder, puto Eloy, sí, 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 tenía razón. Y era un poco tal como su personalidad o tal como hacía estas cosas, ¿no? Am, de decir las cosas como las sentía y con una sensibilidad que creo que al final es lo que ha terminado con él. Am, porque es una sensibilidad que no ha sabido cómo gestionar o controlar, y que de él sacaba las mejores cosas, pero como hemos visto, pues al final también como, bueno, no las peores, porque tampoco, no sé, muy al final es que a esa sensibilidad le ha superado y no ha sabido cómo gestionar y controlarlo, ¿no? Yo lo le conocí en Tárrega, hicimos un taller juntos con Martin Parr y Joan Foncuberta, y después empecé a trabajar con él para hacer un proyecto mío que llevaba varios años documentando, un proyecto que realicé en la Campus Party aquí en Valencia. Estuve 5 años tomando fotos, y, y Eloy fue el que me ayudó a poner orden a toda esa cantidad de imágenes y de material que yo había generado, pero que sin él no había sido como capaz de entremezclar o de amasar. Yo creo que más que un diseñador, él era un muy buen editor, y con todos los fotógrafos que ha trabajado creo que se ponía como a la altura del autor, y le ayudaba a este a entender un poco qué es lo que había estado haciendo, y, y bueno, terminar dándole forma a algo que quizás sin él no se hubiera conseguido, ¿no? Era un desastre a nivel, como en lo que se entendería como profesional, como en el rigor, en los timings, en responder los mails cuando los tenía que responder, o en ese sentido era como un descontrol. Y creo que al menos a mí al principio me resultó como difícil de gestionar. Porque yo qué sé, quedabas con él y llegabas súper tarde, o mientras estabas trabajando te decía que se iba al váter y al baño, se ponía a jugar a un juego y tenías que ir allí 20 minutos después a sacarlo para seguir trabajando. Um, pero después también había momentos, o su filosofía, yo le decía, hostia, Aloy, creo que los dos tenemos aquí como mucho talento y que podemos hacer grandes cosas, pero nos falta como un sargento de hierro, alguien que nos haga trabajar como
y sacar como lo máximo de nosotros y ser como rigurosos y eficientes, etc. Y el tío me decía, bueno, no nos lo pasaríamos tan bien. No nos lo pasaríamos tan bien en el sentido de que, bueno, pues que al final, si hacemos esta parte personal, no es solo, o al menos en mi caso, es como para aprender, crecer y pasármelo bien. Y sí, es cierto que mi libro, el libro que terminé haciendo con él, el Yo, creo que sin él hubiera sido imposible y estoy encantado de hecho, me hubiera gustado volver a trabajar con él, pero ya estaba como en otra dimensión o en otra esfera. Él se fue para Holanda, yo me fui de viaje, seguíamos hablando y seguíamos más o menos en contacto, pero bueno, vi que ahora ya estaba como en otro espacio, en otra dimensión. Creo que a nivel de dentro del mundo del... Bueno, es que mirando ahora en perspectiva ves todo el trabajo que ha hecho y aunque en su momento pudieras pensar que era un desordenado y que se perdía por las ramas, etc., el tipo en estos años ha producido, pues si no los mejores, pues una gran cantidad de libros de fotografía con mogollón de autores y creo que con el tiempo será visto como uno de los, bueno, de los causantes de este boom del fotolibro que ha tenido España en los últimos años, ¿no? Es una lástima que no siga aquí y que, joder, es que tenía todavía como, pues, mucho camino por delante y podríamos haber hecho como mogollón de cosas juntas. Pero mira, no sé, lo único, ahora está la madre, me sabe muy mal la madre, porque creo que a lo mejor ah, su trabajo para ella era como más difícil de comprender y quizá hubiera preferido que fuera una persona que tuviera un trabajo de 9 a 7 de la tarde y que la cosa estuviera súper ordenada y que no tuviera este caos que el bipolarismo le aportaba. Pero creo que él, pues ahora lo único que nos queda es intentar estar agradecidos pues de la seva existència, de los momentos que hemos compartido con él, valorar el trabajo que ha hecho y de alguna manera si podemos hacer verle a ella pues la maravillosa persona que era y el gran trabajador o genio que creo que escondía su figura, pues es lo que intentaré.